Ciudadanos del Mercosur nació en el año 2015, aquí en Asunción del Paraguay, en El Cabildo. Para quienes conocen Asunción saben que El Cabildo queda cercano al edificio del Congreso Nacional, la antigua cámara que había. Y el propósito principal de Ciudadanos del Mercosur es trabajar por la integración regional, por educar, por acercar a los ciudadanos el Mercosur. Mercosur, todos sabemos, ya ha cumplido 30 años y desde sus inicios justamente uno de los principales objetivos es un tratado de integración. Nosotros como ciudadanos que somos 480 millones de personas en el continente, que de una u otra forma nuestros países están asociados o son miembros plenos de Mercosur, desconocemos generalmente lo que significa formar parte de esta entidad. Así como los europeos son miembros de la comunidad o de la Unión Europea, nosotros también como nacidos en estos 10 países formamos parte de lo que es el Mercosur. Y muchas veces no conocemos cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones como ciudadanos mercosurianos, ni tampoco los beneficios, las ventajas o desventajas que pueden en un momento determinado haber para nosotros. En este conversatorio, en el día de hoy, nos hará una breve presentación el profesor economista Aldo Centurión López, paraguayo y coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, para reseñarnos un poco qué es lo que se ha hecho, lo que se espera y lo que nosotros como ciudadanos podemos proponer también para el Mercosur en estos 30 años y en los años que vienen. Nosotros, a través de los distintos cursos de formación que se han hecho en estos años, ya hay más de 400 personas que se han capacitado, que han seguido cursos de formación en el tema de Mercosur, de los cuales ustedes también hoy son parte, y lo que esperamos que, así como hicimos una presentación a todos los cancilleres de los países miembros y de los países asociados a Mercosur para el 26 de marzo de este año, así también como ciudadanos del Mercosur podamos hacer llegar ideas, podamos aportar a las distintas comisiones que forman parte del Mercosur, de lo que nosotros vamos viendo que existen aún falencias, que existen oportunidades que deberían aprovecharse. Así es que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y voy a dejar al profesor Aldo Centurión López para que dé inicio a este conversatorio. Luego les voy a pedir que cuando él termine su exposición, va a quedar entonces abierto para que pueda cada uno hacer aportes, ideas, experiencias que quiera compartir para quienes han hecho ya hace algún tiempo diplomados y cursos en Mercosur, que puedan también dejar sus aportes en este conversatorio. Profesor, buenos días para nosotros, buenas tardes para quienes están en los distintos países. Bueno, buenos días a todos los mercosurianos, ciudadanos del Mercosur, así como expresó José. Ciudadanos del Mercosur se construye con la misión de fortalecer el pensamiento y la acción integracionista en el año 2015. A partir de ahí, nosotros estamos ampliando un poco
el esfuerzo de cada uno de ustedes en un mayor conocimiento y también una mayor pasión hacia la integración, que es un elemento central para el futuro de nuestras naciones, de nuestra nación y al mismo tiempo para nosotros como personas. Yo quiero hablar poquito ahora, porque usualmente cuando estamos dando las clases soy el que más habla. Entonces quiero un poco poner en la mesa, en la conversación, un poco lo que se espera en el corto, en el mediano plazo y en el largo plazo del Mercosur y los desafíos que tiene. Bueno, el Mercosur nace en el Tratado de Asunción, 1991, y hoy es una zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común imperfectas. En principio, en el Tratado de Asunción se establece un plazo inicial del 31 de diciembre de 1994. Cuando se firmó eso, fueron muy optimistas y, lógicamente, un proceso de integración tan complejo no podría terminarse en tan breve tiempo. En el corto plazo tenemos la presidencia de la Argentina y del Brasil. En julio asume la presidencia pro tempore de Brasil y hoy lo tiene la República de la Argentina, donde el presidente Fernández ha expresado que el Mercosur es una política de Estado para la Argentina. Y entendiendo de esa manera, es una política de Estado para todos los que han firmado el Tratado de Asunción, como son los 5 países. Hoy Venezuela suspendida, pero esperemos que pronto pueda volver a ser miembro pleno. Los ejes prioritarios de este primer semestre. Tenemos la incorporación de Bolivia y una participación activa en los foros que se ha dado. Los 30 años del Mercosur, que se realizó con la entrega de un documento sobre el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, los espacios de reflexión, de tal manera para que se pueda debatir un poco con las universidades las experiencias del Mercosur, su situación y las perspectivas. El foro empresarial, que es el relanzamiento que se hizo con las cámaras, y creo que es muy importante, especialmente a futuro, por la necesidad que tienen los países del Mercosur de la reactivación del crecimiento económico post-pandemia. Los sindicatos, organizaciones sociales, encuentros sobre las realidades y perspectivas del Mercosur. La agenda de negociación externa es una agenda amplia, fundamentalmente el acuerdo con la Unión Europea y con el EFTA, donde hay cuestiones jurídicas y técnicas que esperemos que se resuelvan en los próximos 2 años. Hay el acuerdo Israel-Líbano, se está avanzando con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur, con América Central, con República Dominicana y también con África. El COSI Plan, eso es muy importante, hay que tener en cuenta que UNASUR se desactivó y entonces hay un Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento con fondos y proyectos ya aprobados, y eso implica una conectividad y una integración física y comunicacional importante para la región. Y el tema de las Malvinas, que es un tema de la Argentina y que se ha expresado en las declaraciones de presidentes y países asociados. Bueno, en el mediano plazo tenemos 2022-2025. Es muy importante que podamos eliminar las excepciones al arancel externo común. La fecha está prevista, es el 1 de enero del 2024. Un código aduanero todavía no vigente, una interconexión de los sistemas aduaneros informáticos, una resolución sobre qué hacemos con el arancel externo común, con los fondos aduaneros de las importaciones de extrazona, que en la Unión Europea se utiliza para reducir las asimetrías entre las regiones, entre los países. Restricciones no arancelarias eliminadas o armonizadas, que todavía están vigentes. Régimen de origen común vigente con respecto al resto del mundo. Política comercial común negociada y en proceso de implementación. Azúcar y sector automotriz en proceso de incorporación.
a la zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común, a más tardar 2030. Mediano plazo. Necesitamos tener una política macroeconómica y sectorial negociada con cronogramas de cumplimiento. Esto es muy importante, especialmente para generar estabilidad en la región. FOSEN 2 implementado. Hay aproximadamente 1.250 millones de dólares ya aprobados por el Consejo y que falta solamente ser aprobado por Argentina y el Brasil para que se pueda implementar. Ha sido un fondo exitoso de 1.000 millones en principio y que ha permitido, especialmente a los países asimétricos, en el caso de Paraguay, con 20 proyectos, que ha permitido tener una mayor visibilidad del Mercosur y de los beneficios de pertenecer a un proceso de integración. La entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Mercosur-EFTA, firmada ya y en proceso de incorporación en los países y en el Parlamento del Mercosur, de tal manera que pueda entrar en vigencia antes de 2025. El protocolo de estatuto de ciudadanía, que ya se tiene un documento, habría que establecer ese protocolo, y un protocolo que nosotros consideramos de suma importancia, que es la corrupción cero. E inclusive planteamos de alguna manera que dentro de los 17 objetivos de Naciones Unidas debería haberse incorporado el tema de la corrupción, así como el medio ambiente, de la reducción en temas de cambio climático y de grados con respecto a la contaminación. El largo plazo es lograr la vigencia plena del Mercosur con la libre circulación de bienes, servicios, trabajo y capital. Cumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción. Bien, nosotros a lo largo de los que participaron en el diplomado y los cursos hemos hablado de diferentes Mercosures, porque el Tratado de Asunción establece más un Mercosur económico-comercial, pero ha avanzado también en un Mercosur jurídico, en un Mercosur institucional, un Mercosur político con el Parlamento, pero también con el protocolo de Ushuaia, en el cual ha sido aplicado a 2 países, el Mercosur ciudadano ya ampliado en este momento, el Mercosur económico-comercial como hablamos, un Mercosur social, la educación, la salud, la pobreza, la cultura, derechos humanos, que es más político que social, pero de alguna manera también es social y político. El Mercosur internacional, se ha posicionado fuertemente el Mercosur en el mundo, entonces negocia como bloque en todas las instancias. Y esto es un poco una pregunta que me hice hace muy poco. ¿Qué velocidades vamos a tener a futuro? Y eso es un poco para el debate. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Vamos a acelerar los procesos? Hay muchas normas del Consejo, del Grupo Mercado Común, de la Comisión, no incorporadas. Es la máxima, digamos. Usualmente en la negociación uno plantea una máxima y una mínima. Finalmente, las negociaciones se terminan en un intermedio, ¿no? ¿Vamos a continuar con lo mismo? ¿O vamos a desacelerar? Cuando hay un planteamiento de alguna manera que de la flexibilización del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Las velocidades, estas, ¿dependerá de qué? ¿De los liderazgos de los gobiernos? Sí, porque quien maneja las relaciones internacionales es el Poder Ejecutivo, pero quien lo aprueba de alguna manera es el Congreso, son los gobiernos, o es la fuerza de los compromisos. Si nosotros nos comprometemos a defender, preservar el medio ambiente, no a la deforestación, o reducir los efectos de las contaminaciones, en la Unión Europea debemos hacerlo. Y eso significa que tenemos que elevar nuestro nivel, nuestro patrón de conductas y nuestra competitividad para que sea sostenible, ¿no? O vamos a depender de una movilización ciudadana.
A veces muchos de los cambios se producen porque la ciudadanía se moviliza, y eso lo vemos en todos los países. Entonces, estas velocidades dependerán de los gobiernos, y dentro de los gobiernos los líderes políticos, la fuerza de los compromisos asumidos o la movilización ciudadana. Pero ¿quién plantea tanto, digámosle, un proceso de aceleración? Vamos más rápido. ¿Y quién lidera? ¿Va a ser Paraguay? ¿Va a ser Argentina? ¿Va a ser Brasil? ¿Va a ser Uruguay? ¿Van a ser todos? ¿Van a ser dos países? Eso les dejo un poco para el debate. Entonces, José, bueno, esta es un poco nuestra presentación. Así como dijo José, nosotros en el 26 de marzo de este año presentamos una serie de propuestas a los cancilleres. Y bueno, algunas propuestas se irán cumpliendo en el tiempo, otras probablemente no, pero de alguna manera es el sentir de los ciudadanos de expresar un poco su pensamiento y sus deseos con respecto a que el Mercosur se convierta en una herramienta de bienestar y de posibilidad de dignificar al ser humano que habita en la América del Sur, que estamos hablando de los países miembros plenos y miembros asociados. Así que, bueno, yo dejo de hablar, así que, bueno, José, eso es todo, y bueno, muchas gracias por la participación, en la confianza en Ciudadanos del Mercosur y en nosotros, y seguiremos en contacto de tal manera para fortalecer, ¿no?, el pensamiento de la integración en el Mercosur, que nos hará mejores, ¿no? Así que muchas gracias. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Bien, como entonces ya todos sabemos, para participar van levantando la manito y van abriendo a continuación el micrófono. Vamos a empezar, tenemos Junior. Muy buenas tardes, Junior. Adelante. Y gracias, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Aldo, por excelente charla y sobre todo por acompañarnos en este magnífico diplomado que hemos cursado muy alegremente. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, los puntos para el debate, tanto a corto y a mediano plazo, desde una concepción geopolítica y desde el ámbito de las relaciones internacionales, creo que más que nada se endosa en la parte de la falta de liderazgo. Ese tema fue muy importante porque la falta de liderazgo a veces incide en las concepciones de ideologías políticas. Hay veces que cuando un modelo responde a una ideología X, se pierde el foco principal del sistema de integración. Porque, por ejemplo, nos comparamos siempre con el sistema de integración como lo es la Unión Europea, que fue un bloque que desde 1957 hasta el 1999 atravesó diversos procesos, los cuales los diversos liderazgos que se enfocaron en una proyección a corto y a largo plazo. Entonces, esta problemática no se ha reflejado en el bloque del Mercosur, muchas veces también por la falta de liderazgo. Dicho bloque tuvo, a mi modo de ver y a lo que fui estudiando en la bibliografía, tuvo diversos avances. Por ejemplo, del 2003 al 2007, ciertos liderazgos políticamente respondían a una ideología. Al responder a una ideología en conjunto, es como que se pudieron visualizar ciertos avances. Entonces, como bloque y como sistema de integración, lo que tendríamos que plantearnos es hacia dónde vamos, si nos queremos parecer más a la Unión Europea, incorporar herramientas para poder avanzar y que este largo plazo no se extienda más del 2030 hasta que podamos lograr lo que es una unión aduanera perfecta. Es cuanto, profesor. Gracias, Junior. Gracias. Muy amable, muy gentil. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Estamos para eso justamente en este conversatorio, para ir tratando temas y exponiendo también
algunos puntos de vista sobre los planteamientos o lo que esperamos o anhelamos todos de nuestro Mercosur de aquí al 2030 y en estos 30 años. Eli, adelante, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, mira, Con respecto a lo que dice el compañero, ¿verdad? Hasta que no haya ese liderazgo y ese enfoque en Latinoamérica o de los países miembros del Mercosur, o sea, yo creo de que la proyección que se aproxima, mira, no va a ser hasta el 2030, yo creo que debe ser como hasta el 2040 si no cambian el enfoque, pues, la nueva política latinoamericana. Lastimosamente, eso afecta mucho, ¿verdad? Tanto al ciudadano latinoamericano, con respecto por lo menos lo que es a la ciudadanía Mercosur. Yo veo de que la Comunidad Europea, los europeos se desplazan dentro de toda Europa, simplemente con el pasaporte o la cédula, como decimos aquí en Venezuela, pues. O sea, esa integridad que tiene que existir. Mira, yo soy miembro del Mercosur, no necesito una visa para ir a Paraguay. Soy miembro del Mercosur, soy profesional, quiero trabajar en Uruguay porque le quiero aportar a ese país, o independientemente vengan a aportar a Venezuela. Que no existe ese protocolo, ¿ves? Porque existe el capital humano. Gracias, Eli, por el comentario. Está abierto, por favor, ¿alguien más quiere hacer un aporte o Buen día. comentar? Buen día. ¿Sí? Sí, lo que quería, estoy de acuerdo con los compañeros que han mencionado, y lo que nos preocupa es la postergación de la reunión que iba a haber de los 4 cancilleres fundadores, ¿no? Por el problema del arancel externo común. Acuérdense que tenían que reunirse y lo han postergado porque sus ideologías o están en discrepancias, ¿no? Esa es la reunión, creo, a mi criterio, que pues, es clave para decidir, ¿no? Si tenemos hasta el 2030 el arancel externo común y ya que seamos una zona común, ¿no? Un mercado común abierto, ¿no? El problema sigue todavía entre los países fundadores, ¿no? Que 2 países, que ya sabemos, son muy proteccionistas, los otros más abiertos, que queremos exportar a la Unión Europea, que otros quieren un arancel más específicamente a los terceros. Entonces, seguimos con ese problema, ¿no? Que no lo podemos todavía solucionar. Todo dependería de la buena predisposición de los cancilleres para que en esta reunión se pueda, ¿no? Decidir. Y creo que con esa reunión se podía ya solucionar casi el 80%, ¿no? De los problemas y avanzar con pasos agigantados allá la consolidación del mercado común. Gracias, Luis, muy amable por tu aporte. A ver, Junior, que ha levantado la mano nuevamente. Sí, otra de las inquietudes que también he notado es la poca visión que tienen en la captación de nuevos mercados. O sea, si bien hay mercados que son importantes, creo que también tendrían que mirar otros bloques. Porque, por ejemplo, si bien Brasil es miembro del Mercosur también, Brasil también integra los BRICS. Entonces, al tener otra incidencia en otros bloques con mayor incidencia, y aparte Brasil ha sido un actor clave en miras de ganarse un asiento en el Consejo de Seguridad y otros factores más, creo que la incidencia también tendría que partir de mirar hacia otros mercados que podrían ser también muy importantes e incorporar prácticas de otros sistemas de integración que les pueda permitir avanzar. Porque si bien los países tienen una política o una filosofía del proteccionismo, no se han sentado a analizar como bloque cuál es la proyección
en sí que se quiere con la comercialización, principalmente, por ejemplo, en el código aduanero. El código aduanero fue sancionado hace ya una X cantidad de tiempo, pero todavía no se ha firmado, por ejemplo, por la Argentina. O sea, esas son cosas que también creo que deberían de sentarse a tratar como bloque y apartar siempre también más las ideologías políticas de lado, porque si uno no se visualiza hacia un futuro como un sistema de integración, entonces el bloque como tal no funciona en sí. Gracias, Junior. Gracias por tu aporte. Gladys, por favor, adelante, bienvenida. Hola, sí, con respecto a toda mi incursión con el Mercosur como ciudadana, les estoy muy agradecida porque se hizo eco todo lo que yo trabajo con derechos humanos en el área de las personas adultas mayores de Entre Ríos, Gualeguaychú. Se está logrando en obras del hogar de día de cara al sol para las personas adultas mayores, con un equipo interdisciplinario donde habrá nutricionista, médico, psicólogas, donde habrá muchos talleres de recreación, y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores a nivel nacional de Argentina, DINAPAN, dio todos los recursos para desarrollar la casa de día, reconociendo que la persona que va envejeciendo debe seguir disfrutando de una vida plena de independencia y de autonomía. El intendente Martín Esteban Pierzo esta semana fue a ver las obras y ya se están realizando. Realmente les estoy muy agradecida porque la carta que han mandado al canciller realmente tuvo eco para disfrutar que estos adultos mayores tengan una vida plena, disfrutando de todos los derechos humanos. Como así también se han vacunado, la vacunación fue correcta, la primera y segunda dosis, como así también ahora se habilitó un cupo de viviendas para las personas adultas mayores que no tengan posibilidad de vivienda, como un derecho para ellos. Así que muchísimas gracias, estoy sumamente conforme y contenta de trabajar con los derechos humanos para las personas adultas mayores. Muchas gracias, Gladys. Mi gratitud. Gracias, Gladys, por el comentario. Bueno, para quienes están en este momento en la sala, les comento que Gladys ha participado en representación de Ciudadanos del Mercosur en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de Mercosur. ¿Alguien más tiene algo que aportar, comentarios que hacer, algún análisis de la experiencia que llevamos en estos 30 años de Mercosur y lo que esperamos a futuro? Sí, Milagros, adelante. Mi consulta más bien es, ¿cómo proyectan, cómo estaban mirando los puntos que estaban viendo a corto plazo a mediano plazo, y dentro de ello decía un código aduanero? ¿Hay un plan, algún método o algo que están viendo para llegar a un común acuerdo entre todo lo que tenga que ver con el código aduanero, sean los aranceles y todos los detalles que conlleva la exportación o importación entre nosotros principalmente? Gracias, Milagro. Profesor, ¿puede por favor usted responder a Milagros su inquietud? Sí, bueno, nosotros tenemos el código aduanero aprobado
por el Consejo del Mercado Común, que es la instancia política máxima del Mercosur, en el año 2010. O sea que tenemos 11 años de no incorporación a las normativas o a la legislación de cada uno de los países. Está pendiente Argentina y Brasil. Una vez que hayan aprobado esas normativas, debe entrar en vigencia. Pero por otro lado, tiene que haber una interconexión entre los sistemas informáticos que tienen los países en temas de aduanas, que incorporan lo que es nomenclatura y los aranceles. Por otro lado, todavía no se ha negociado qué se hace con el arancel externo común que se cobra, que cada uno de los países cobra, por las importaciones de extrazona. Y son montos muy importantes que podrían financiar la integración de las regiones y la integración de los países. Entonces son temas pendientes que depende cada uno de los países. Yo creo que cada uno de los países, al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, tiene la potestad de instalar el tema prioritario. Y yo creo que el tema del Código Aduanero del Mercosur es un tema prioritario, pero eso está entrelazado también con algunas peticiones de modificación del arancel externo común, en algunos casos reducciones que plantea Brasil, Uruguay, Argentina, de alguna manera hay una cierta resistencia al respecto, pero la nomenclatura en sí, los aranceles están negociados y después están las excepciones. O sea, positivamente y optimistamente, pienso que podría darse del año 2025, pero para eso tendríamos que avanzar en ese Mercosur de cumplimiento de los acuerdos, porque si vamos a extender nuevamente las excepciones y no cumplir lo acordado, entonces volvemos otra vez a hacer más o menos lo mismo. Tenemos un Mercosur enlentecido. Parece que hay una... tenemos el micrófono abierto, bueno. Sí, Luis. A ver, Luis, por favor, Luis, si puedes cerrar tu micrófono. Gracias, Luis, muy amable. Ahora sí, profesor. Bueno, por lo menos esos son mis comentarios. Dependerá, como dije, de esa posición de los gobiernos y de los líderes con respecto a sí cumplir la normativa, que son los acuerdos internos que tenemos y los acuerdos externos, y bueno, y el Mercosur empieza a cumplir las normativas. Hay no solamente el tema del Código Aduanero, hay muchas normas que no se han incorporado todavía a cada uno de los países. Entonces, de hecho, se hace una revisión, pero no hay un mandato explícito de cumplimiento en un plazo dado de cada una de las normativas, ¿no? Tal es así como, por ejemplo, el FOSEN 2, que en realidad debería haberse ya implementado, pero eso depende de los congresos y depende del presupuesto de esos congresos. Entonces, incorporar dentro de la partida presupuestaria de cada uno de los países los fondos comprometidos en el Mercosur. Gracias, profesor, muy amable. Bien, tenemos al señor Miguel Amarilla, que es presidente de AMIPE Paraguay. Miguel, bienvenido, adelante. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Buenos días, Miguel. Con referencia a las propuestas, a los comentarios que habían pedido, ya que esto se trata de un conversatorio, yo tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes en lo que es mi visión integracionista del Mercosur, que hasta ahora no podemos llevarlo adelante. Veo que una de las grandes dificultades es la gran traba que tenemos entre todos los países son las ideologías. Y yo le veo sumamente difícil de superar este inconveniente. Las ideologías no son cuestiones
meramente transitorias, sino que son más bien, yo creo que ya va por una cuestión genética acá. Uno ya se identifica desde el propio nacimiento con algo y lo lleva hasta la muerte en general. Más todavía en países como Paraguay y otros países de la región en la que el sistema educativo, el sistema académico es muy débil. También tenemos el problema de los líderes, que son líderes muy débiles, están más bien posicionados por sus riquezas o abundancias materiales que por su propio liderazgo. En cuanto a una de las propuestas que quizás en algún momento determinado pueda llegar a una equidad entre todos los países que conforman el Mercosur, podría ser que la corrupción se penalice en bloque. No sé cómo llegar a esto, la verdad no sé cómo llegar a esto, ya que acá pareciera ser que la corrupción se premia en bloque, no se penaliza precisamente. Y otro de los temas, sí, muy preocupante para mí como paraguayo es la adquisición de inmuebles, especialmente en las zonas rurales, que debería de tener reglas claras y deberían de tener límites, ya que el Paraguay últimamente ha sido invadido tanto por la Argentina y en especial por los brasileros. Muchísimas tierras rurales, pero muchas tierras rurales con riquezas naturales realmente, tierras muy fértiles, están siendo invadidas en términos legales, ¿verdad? No ilegales. Pero el Paraguay debería, es algo interno del Paraguay obviamente, pero como se trata del Mercosur, yo creo que tenemos que ponerle un límite a esto. Yo no sé si es tan fácil comprar tierras en Argentina o Brasil, pero en Paraguay sí lo es. Y prácticamente todas las zonas, la región sur de Paraguay está ocupada por brasileros. Y últimamente también se están moviendo hacia la zona norte. Por la zona donde se va a hacer la ruta bioceánica, están invadidas por brasileros, alemanes, turcos inclusive. Bueno, la propuesta para que los ciudadanos del Mercosur tengamos una mejor equidad en el trato, en la educación, en la salud, en el trabajo. Creo que deberíamos de trabajarlo en conjunto para que podamos, un ciudadano de un país pueda trasladarse a otro país sin precisamente ser esclavizado, utilizado como, qué sé yo, como obreros de segunda. En general ocurre con varios ciudadanos bolivianos y brasileños paraguayos que van a la Argentina. Ellos van en formato de esclavo, digamos, en formato de obrero y esclavo. Pero si bien sabemos que las capacidades son distintas en cada país, en general, acá en Paraguay a los argentinos se los contratan como gerentes de empresas, como directores, o sea, están en cargos directivos. Sabemos perfectamente que eso se debe a las capacidades que cada persona tiene, ¿verdad? Pero deberíamos de trabajar para que haya un equilibrio y una igualdad de oportunidades en ese sentido. El tránsito libre es muy importante, como ya había dicho algún compañero por ahí. El tránsito libre es muy importante para nosotros, ya que la riqueza
el conocimiento y las oportunidades lo vamos a lograr en base al conocimiento que tengamos de todas nuestras regiones. Para mí, como presidente de la AMIPE, que es una asociación de micro y pequeños productores, micro y pequeños empresarios, yo me enfoco más hacia la generación de riqueza, hacia la producción de riqueza. Y la cadena de valor integracionista para mí es muy importante. El trabajo es lo que dignifica a las familias. El trabajo es lo que le da la oportunidad a todas las familias. Y creo que debemos trabajar fuertemente en dignificar el sistema laboral en todos los países, en regular, en tratar de llegar a una igualdad de oportunidades para todos los trabajadores de la región. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel, muy amable por tu participación, de las inquietudes que nos transmiten. ¿Alguien quiere contestar, agregar algo? Por favor, levante la mano y abre el micrófono. ¿No habría ningún aporte que hacer? ¿No habría nada más que compartir? Por favor, Junior. Gracias nuevamente por la oportunidad, para no ser extensivo. Atenuando a lo que expuso el compañero Miguel, yo creo que igualdad en cierto sentido existe para todos. Lo que pasa es que más que nada parte desde una concepción de la capacitación. Porque, por ejemplo, si bien el bloque ha tenido desarrollo en algunas partes, creo que se ha dejado de lado la incorporación de prácticas o de métodos para la capacitación del capital humano. Por esa razón, si uno analiza el contexto político y social y cultural de los países miembros del Mercosur, unos que otros se han desarrollado o han avanzado en diversas prácticas o capital científico. Más que nada creo que el bloque, para que no exista la desigualdad que usted señala, creo que los países tendrían que más invertir a lo interno en la capacitación de los ciudadanos, para evitar el traslado o la dinamización de trasladarse de las personas a diversos territorios. Porque, por ejemplo, si nos ponemos en el contexto histórico y cultural, por ejemplo, en Europa, la gran mayor parte de las manos de obra, principalmente en otros lugares, se trasladan es por el conocimiento, y el conocimiento es vital para evitar las migraciones masivas que existen en los pueblos, ¿no? Esa es mi acotación. Gracias, Junior, muy amable, muy gentil. Bueno, hay todavía mucho que hacer en Mercosur. Como hablaba Miguel Amarilla recién, hay muchos problemas en el área laboral. Hemos visto también los problemas de la migración en nuestro continente, una migración que hace 10 años atrás nadie iba a pensar que íbamos a tener un volumen, especialmente con lo que sucede en Venezuela, que tenemos, creo, cercano a los 7 millones de ciudadanos que han emigrado desde Venezuela. Una gran cantidad de ellos, sabemos, están en nuestros países, como es Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, también Brasil. Todos hemos recibido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos.
ha habido frente a eso algunas complicaciones, algunos problemas en algunos países porque justamente el acuerdo Mercosur, que lo firmó la mayoría de los países, Venezuela es el único país que no firmó este acuerdo de residencia, y eso obviamente ha traído también cierta complicación para los ciudadanos de Venezuela cuando han emigrado. Eli ha levantado la mano. Por favor, Eli, adelante. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Es que si no hay una integración, como digamos en el Mercosur, una buena política, ¿verdad? Porque la educación es la base fundamental de la sociedad. Existen este tipo de problemas, lo que es la migración. Hay una diáspora, por lo menos. El venezolano mayormente ha inmigrado. Entonces, nada más Venezuela no va a pasar por ese proceso. Si se siguen implementando lo que es políticas, ¿verdad? Malas políticas de algunos países latinoamericanos, mira, verdaderamente que nada más Venezuela no va a pasar por esto. Bien sea Colombia, bien sea Perú, bien sea Chile, bien sea Argentina, entre otros. Y con respecto con lo que decía el compañero, ¿verdad? Creo de que el Estado tiene que garantizar lo que es una educación, empezando por allí. Y lo otro es de que lo que decía la compañera Gladys, que yo la felicito porque ella es miembro de la Oficina de Derechos Humanos, donde ella trabaja, pero nada más derechos humanos no es que si la pensión, que si atender, que si dar casa, sino que también derecho a una nacionalidad, a una ciudadanía, a un nombre, eso también es derecho humano, a una alimentación. Gracias. Gracias, Eli. Profesor, ¿puede usted contarnos un poquito acerca de lo que dice la cartilla de ciudadanía del Mercosur? Bueno, por supuesto que la cartilla tiene muchos avances y bueno, hay en temas de derechos humanos, así como lo estaban planteando, hay diferentes derechos y se ha avanzado. Pero en otros tampoco se ha retrocedido, ¿no? Los derechos políticos, por ejemplo, es uno de los elementos que en América del Sur, en algunos casos, no se han respetado, ¿no? Están los derechos fundamentales, como el derecho a tener ahora que tenemos pandemia, la salud, o el derecho al trabajo digno. Entonces, hay muchísimas cosas pendientes que cada uno de los países no lo ha cumplido, y eso está establecido en su propia Constitución Nacional y en los convenios internacionales que ha firmado. Y bueno, eso significa que hay un gran esfuerzo que hacer desde el punto de vista del gobierno y la propia ciudadanía para empezar a solucionar los problemas que son estructurales. Una de ellas es la mala distribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? Y por supuesto, como estaban hablando sobre la igualdad de oportunidades. Todos tienen que tener la igualdad de oportunidades, y especialmente en los derechos humanos básicos. Una familia tiene que tener un derecho a tener una tierra propia, tiene que tener un derecho, digámosle, a tener una vivienda propia, por eso garantiza de alguna manera la estabilidad familiar, un derecho, digámosle, a la alimentación, también un derecho al trabajo, y bueno, y eso significa que eso se puede lograr solamente con sociedades justas y con sociedades en las cuales, por un lado, hay cero corrupción, la corrupción es mínima, y los políticos que van a representarnos deben ser los más aptos para hacerlos con sensibilidad social y responsabilidad social, como dije, no corruptos, preparados permanentemente, democráticos, porque creo que es el sistema que mejor garantiza esos derechos humanos, y también que esté globalizado, que esté en permanente actualización, abiertos al mundo, ¿no? Ese por lo menos es mi pensamiento. Podemos hablar mucho de derechos humanos, pero por lo menos falta esa acción, la acción del ser humano a lograr resolver esos problemas estructurales que lo tenemos y lo venimos arrastrando hace mucho tiempo. Ok, gracias, profesor, muy amable.
¿Alguien quiere hacer algún aporte? Ok, Junior. Sí, gracias nuevamente para así no ser extensivo y disculpen mi extensión. Algo también que me llamó mucho la atención, profesor, de su libro, principalmente el de los 5 pasos para ser competitivo, es que creo que ese libro podría ser un modelo en el marco de las sugerencias, porque creo que los países, primero que nada, antes de diseñar políticas de integración, creo que primero deben de enfocarse en dinamizar los procesos económicos y socioculturales de sus países a lo interno, dinamizar lo que es la economía y el sistema macroeconómico para que pueda así garantizar una mejor subsistencia de vida a sus poblaciones. Y otra cosa que se me estaba escapando, antes que nada, era el tema de los títulos universitarios. Creo que también el bloque como tal debería de hacer énfasis en esas partes a materia de sugerencia. Porque, por ejemplo, estuve leyendo que un ciudadano de determinado país que venga a ejercer o en el marco de un sistema colegiado, por ejemplo, de un colegio público, por ejemplo, de abogados o de médicos, ha habido ciertas problemáticas en ese aspecto y creo que en el ámbito educativo no se han enfocado mucho en trabajar en esas partes. Es cuanto. Y finalizo mi exposición. Ok, Junior, muchísimas gracias, muy amable. Profesor, ¿quiere responder a Junior? No, yo creo que Junior ha aportado y está con un pensamiento y es que Junior es un poco de República Dominicana y esperemos que pronto podamos tener relaciones y acuerdos con República Dominicana. La presidencia pro tempore lo tenemos el próximo año y seguramente algún evento vamos a hacer acá en Paraguay y vamos a contactar un poco con la embajada y ver un poco cómo está ese proceso de acuerdo o inicios del proceso, porque todo proceso de negociación lleva su tiempo, pero es muy importante especialmente la experiencia de República Dominicana en todo lo que es turismo y lo que saben hacer y lo que nosotros sabemos hacer, así que podemos hacer mucha colaboración, así como lo planteó también de que los más grandes pudieran transferir los conocimientos y la tecnología a los más pequeños y así de alguna manera ir nivelando la mesa, así como lo ha hecho la Unión Europea, ¿no? Si bien no tenemos países desarrollados, pero sí tenemos países bien grandes y como Argentina y Brasil que son potentes en varias disciplinas y varios sectores industriales y de servicio. Exactamente, gracias, profesor. Bueno, tenemos mucho por hacer todavía a nivel de Mercosur. Verónica, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo está? A todos, ¿cómo está? Un gusto saludarles. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Conversar sobre este tema y el tema de integración. Realmente falta analizarlo, profundizarlo e impulsarlo sobre todo, ¿no? Y esto también es cuestión un poco de los líderes, ¿no? De los que están al frente, nuestros presidentes, el equipo tanto de las cancillerías, etcétera, que pueda formar que pueda formar algunos consejos consultivos, etcétera, de profesionales que puedan hacer realidad, en el caso de Bolivia, ya de una vez por todas la integración hacia el Mercosur, porque la verdad es que como bolivianos y personalmente creo que hace falta, ¿no? Hacer más fuerza en todo el bloque sudamericano. He tenido la oportunidad de trabajar con organismos respecto a la cooperación internacional. ¿Cómo ven ustedes, no? ¿Cómo está influenciando en su país el tema de la cooperación? ¿Es más fuerte la injerencia? ¿Ha disminuido? O como en el caso de Bolivia, digamos, se ha delineado un poco más la acción, porque ya no es tan abierta, digamos, la acción que tiene la cooperación propia en nuestro país. Pero quisiera saber un poquito, ¿no? De cómo está ejerciendo poder o fuerza en el tema de cooperación internacional en los diversos países, por favor. Gracias, Verónica, muy amable. ¿Quién puede responderle a Verónica?
Profesor, ¿puede usted responderle a Verónica sobre la cooperación internacional que se está dando en estos momentos a nivel Mercosur? Bueno, en realidad ha habido mucha cooperación para la lucha contra la pobreza en todos los países de América del Sur. Yo creo que y ahí es una cuestión de ver un poco los resultados. Los resultados que se han tenido en muchos de los casos no han sido los adecuados, ¿no? Y uno de los problemas que se ha tenido siempre es que cuando el financista o el cooperador se va, ya la estructura que se queda se debilita y las organizaciones que han trabajado y aquellos ciudadanos, personas, sectores que han sido beneficiados con la cooperación, quedan un poco huérfanos. Y finalmente el proyecto que quiso instalarse como sostenible no es sostenible y finalmente caen de vuelta en la pobreza. Esa es la experiencia que se tiene en la mayoría de los países. Ahora bien, con respecto a la cooperación que se tiene, es lógico que con el tema de la pandemia todo se ha enfocado en la salud y algunos de los proyectos han sido cancelados y otros están esperando. Pero yo espero que a partir del año 2022 ya que la gente está pensando. En ese momento la mayoría de nosotros estamos pensando más o menos en sobrevivir con el tema de la pandemia y el próximo año creo que ya se estarán reactivando diferentes sectores y creo que tenemos que tener la inteligencia adecuada para proyectarnos a futuro y presentar propuestas de cooperación. De hecho, la Unión Europea hay un espacio bien grande para que la cooperación europea pueda ser fuerte para el Mercosur, porque es el acuerdo más importante que tiene no solamente el Mercosur, sino la Unión Europea. Representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es prepararnos un poco para aprovechar las oportunidades de lo que se viene. Y no solamente porque el proceso de integración, sino hay cambios bastante fuertes en todo lo que es la tecnología y todo lo que es sistemas educativos. Está la industria 4.0. Hay muchísimo que hacer, muchísimo que aprender y bueno, dependerá un poco de nosotros de las iniciativas. Así como estaba diciendo, si tenemos líderes apasionados de la integración, vamos a acelerar el Mercosur. Si tenemos líderes apagados, vamos a tener un Mercosur desacelerado. Exactamente, así es, profesor. Gracias por su respuesta. Gracias. Por nada, Verónica, son muchas las áreas en las que Mercosur necesita una mayor cooperación, y eso es verdad. Uno de los temas, por ejemplo, es también el tema medioambiental, que es una de las razones, motivos por los cuales el acuerdo con la Unión Europea ha estado estancado hasta ahora, ¿ya? Tenemos mucho que hacer en el tema medioambiental en nuestros países y es por esa razón que les comento que Ciudadanos del Mercosur está preparando un diplomado internacional para Mercosur sobre el tema medioambiental en los próximos meses, en los cuales hay profesores de nivel internacional que van a estar también colaborando tanto en la formación y análisis de las distintas legislaciones que existen en nuestros países. Así es que esa es una información que les voy adelantando para que quienes tengan interés en el tema medioambiental estén pendientes, porque dentro de los próximos meses se inicia un diplomado sobre el medio ambiente en Mercosur. Bueno, pasado el aviso pregunto, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, alguna consulta al respecto? Doris. Sí, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes. Doris. Bueno, un pequeño comentario, profesor ingeniero. Yo creo que para un proceso de integración son necesarios dos tipos de condiciones.
los factores de demanda y de oferta. ¿A qué me refiero? Yo creo que el primero hace referencia a la demanda de integración por parte de los actores internos que actúan en ambos lados de las fronteras, que actúan en todos los países. Me refiero a las personas, a las empresas, a los organismos sin fines de lucro, en fin, a todos. Y el segundo tipo de la oferta refiere a las políticas públicas que plantean los estados como tal. Me parece que en América Latina los procesos de integración que se han emprendido hasta la fecha se han caracterizado por la ausencia o debilidad de intereses justamente de los actores internos. Por ende, los estados han decidido los tiempos, las formas y las estrategias de regionalización. Esta modalidad de integración basada en la oferta creo que ha constituido la regla y no así la excepción, más que todo en los países en vías de desarrollo. Yo creo que como no hay un punto de comparación entre el proceso de integración de la Unión Europea con los procesos de integración que se han establecido en América Latina. Es verdad. Por ejemplo, tenemos la Comunidad Andina, que quizá tiene un proceso de integración un poco más avanzado que el Mercosur, pero tampoco ha llegado a ese nivel de la Unión Europea. Entonces, nos falta mucho. Yo creo que ahora deberíamos enfocarnos, bueno, por la situación que estamos pasando, en políticas de salud, pero también, como usted decía, profesor, en políticas ambientales. Las ideologías de los gobiernos hacen mucho y quizá eso no permite que se llegue a un nivel elevado de un proceso de integración. Hay muchos gobiernos, o por ejemplo en el caso de Bolivia, que teníamos el anterior gobierno de Evo Morales, bueno, no es nada político, simplemente es un punto de vista que en discursos siempre decía que la madre tierra, que hay que cuidar la madre tierra, pero en realidad creo que no se ha hecho mucho por el medio ambiente. Y es ahora donde por la situación que estamos pasando dependemos muchas veces de esos factores y del cuidado para el futuro de todos. Entonces creo que en estos procesos de integración se debería priorizar determinados temas, en fin, para el futuro de todos, ¿no? Gracias, Doris, muy amable. Gracias, Doris. En realidad, Doris tiene muchísima razón cuando habla de que ha habido problemas justamente con las políticas públicas de los estados. También les comento que Ciudadanos del Mercosur está preparando un diplomado en políticas públicas y gubernamentales que también irá en el segundo semestre de este año. Así que también ténganlo por ahí, vayan estando pendientes cuando anunciemos el inicio del periodo de inscripciones para este diplomado de políticas públicas y gubernamentales, en los cuales también queremos aportar a la comunidad mercosuriana en la formación de profesionales, en la capacitación de los profesionales para trabajar en esta área. ¿Algún otro comentario, alguna propuesta? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Sí, buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿qué tal, Rubí? ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Todo muy bien. Yo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, estoy recordando, profesor, una conversación que tuvimos recientemente con Valmir de Brasil. Y algo que se comentaba allí era, digamos, la propia incapacidad de los sistemas para generar estructuras capaces de generar liderazgos alternativos. Yo creo que hoy en día en América Latina los sistemas políticos se disponen a cerrarse en sí mismos, a generar dicotomías, a generar, digamos, posiciones bifraccionadas, posiciones bipartidistas, tal vez no necesariamente expresadas en partidos, pero sí en fracciones, en
Profesor, parece que se le fue la conexión. Bueno, vamos a... Profesor Rubí, si le fue la conexión, por favor, si puede retomar el tema. Ok, ¿me escucha bien allí? Ahora sí. Ok, perfecto. Lo que venía planteando es que observo para el caso de América Latina una dicotomía, digamos, una organización, una forma de organización que tiende al bipartidismo y tiende al bifraccionamiento. Tiende mucho a la radicalización, como ocurre en el caso de Perú, que eso no se ha visto lo suficientemente. Estos resultados, digamos, tan cerrados, es una muestra de una sociedad altamente dividida en dos pedazos. Ocurre también para el caso de Venezuela y es una tendencia que, incluso para el caso de Colombia, es una tendencia que creo no se ha analizado lo suficientemente para el caso de América Latina, el hecho de que las sociedades van tendiendo a organizarse políticamente, a organizar sus sistemas políticos de una forma bipartidista radical que impide el surgimiento de estructuras políticas y de liderazgos alternativos, liderazgos que sean capaces de sobreponerse a esta situación bipartidista institucional incluso, y ofrecer alternativas para el desarrollo, ofrecer alternativas para el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que esto es uno de los grandes, o debería ser uno de los grandes temas para poner frente a la mesa. ¿Cómo construimos un liderazgo alternativo? Más allá de cuáles son las características de este liderazgo, ¿cómo le hacemos frente a este sistema? ¿Cómo logramos que realmente surjan líderes? ¿Cómo desarrollamos condiciones para que realmente surjan líderes capaces de sobreponerse al bipartidismo y de esta manera, con su presencia, con la estructuración de organizaciones, con la estructuración de redes ciudadanas, sean capaces de contribuir a la democracia, al desarrollo y, por supuesto, consecuentemente, a los procesos de integración? Si bien en esta pandemia se prioriza la seguridad frente a la libertad, esto no debería ser, creo yo, no debería ser una política constante y radical. Es decir, solo porque, a pesar de que no quiero disminuir el impacto de la situación, pero el hecho de que estemos en pandemia no es justificación para una disminución de las libertades individuales, y esto es lo que está ocurriendo en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Entonces, creo que el reto, además de desarrollo, además del reto ambiental, también tenemos un reto institucional político, tanto en el corto como en el mediano, como en el largo plazo, estimado profesor. Gracias, Rubí, muy amable por tus aportes. Gracias, profesor Rubí. Bueno, muy interesante lo que está comentando el profesor Rubí acerca de la formación de nuevos liderazgos políticos para nuestro continente. Desde Ciudadanos del Mercosur les comento que a partir del próximo mes de noviembre estaremos realizando un curso para nuevos líderes políticos para la América Latina. Así que gracias, profesor, porque usted se nos ha adelantado, pero también les aprovecho de participar, que estamos trabajando también en ese frente como ciudadanos del Mercosur para hacer aportes en la formación de liderazgo político latinoamericano. A ver, Miguel, tiene la manito arriba, ¿quiere hacer algún aporte? No, perdón, no había bajado José, perdón. Ok, no hay problema. Doris, adelante, por favor. Bueno, más que todo una consulta, profesor, al profesor Rubí. Me quedé con esa inquietud de la anterior clase cuando se habló de los derechos humanos. Él nos explicó la situación de Venezuela.
es verdad, hay que crear nuevos liderazgos políticos, pero ¿qué pasa en el caso de Venezuela? Porque él nos decía, bueno, sabemos el gobierno que está actualmente, pero también nos decía que ya no hay, o sea, no se lo, a ver, en términos corrientes, no se lo podría bajar del poder. Ninguna organización, no podría haber intromisión ni siquiera de los estados. Entonces, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Qué les queda como ciudadanos? ¿Cuáles las políticas que se implementarían? No sé si el profesor Rubí me puede aclarar o cómo va a ser la situación de Venezuela. Gracias, Doris. A ver, antes de pasar la Junior, entonces, profesor Rubí. Sí, sí, muchas gracias, Doris, por la pregunta. Algo que ha caracterizado durante muchas décadas a Venezuela han sido dos elementos particulares. Uno es que Venezuela, a través de todas las décadas, ha sido un país, y lo es todavía, con muchísimos recursos naturales, con muchísima riqueza, ya sea proveniente del petróleo o sea proveniente de la actividad minera o digamos, del comercio internacional exportador. Es decir, durante muchas décadas, sobre todo el siglo XX a los primeros 10, 13 años del siglo XXI hasta el 2013, Venezuela ha sido un país rico. Venezuela ha sido un país con muchísimos ingresos, al punto tal de que en algún momento se ubicó como uno de los países más ricos del mundo, con mejor nivel de desarrollo. Esto también hay que recordarlo. Pero hay una segunda característica del sistema económico venezolano que también debemos destacar. Y es que acompañado de toda esa riqueza, tenemos mecanismos sofisticados, generalizados y profundos de corrupción funcionando. Estamos hablando de décadas y décadas y décadas de corrupción que han impedido, y a su vez, primero han impedido la consolidación de un sistema democrático sustentable a través del tiempo, y a su vez han facilitado la conformación de estructuras bipartidistas radicales, que era más o menos lo que venía planteando. Entonces, ¿qué tenemos en Venezuela? Un país rico con muchísima corrupción. ¿Qué pasa en este sentido? Es muy fácil desde el poder corromper a los políticos opositores con dinero. Y es muy fácil desde la oposición corromper a las filas internas con dinero. Es decir, estamos hablando de una situación que no es nueva, estamos hablando de una situación que tiene décadas y que en los últimos años, digamos, aquí en Venezuela se habla de raspar la olla, que es básicamente agarrar los últimos recursos que quedan, pero esto realmente no es así. Venezuela es un país quebrado macroeconómicamente, si vemos las cuentas nacionales, pero si vemos la economía profunda, los niveles más profundos del funcionamiento económico, vemos actividades ilegales, vemos narcotráfico, vemos corrupción, vemos explotación de recursos, y no necesariamente estas actividades forman parte de las cuentas oficiales y hacen que funcione el engranaje económico como tal. Entonces, ¿qué ha quedado para Venezuela? Una generalización de la corrupción, una generalización del soborno, de la extorsión, y esto, por supuesto, ha inmovilizado los factores políticos opositores y ha contribuido a que Maduro se mantenga en el poder. Esto aplica incluso para no solamente el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Constantemente la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó se aprueba recursos a sí misma, por ejemplo, para la adquisición de vacunas. Pero también el gobierno de Trump aprobó durante muchos meses recursos sobre los cuales al final no se rindieron cuentas. Es decir, sobre Venezuela, en torno a Venezuela, hay mecanismos generalizados de corrupción funcionando. Y esto inmoviliza el cambio político. ¿Qué queda para Venezuela en términos del cambio? Digamos que la sociedad venezolana ha entrado en un proceso de pauperización generalizada. Existen unos mecanismos que se llaman bonos de la patria, que, digamos, mantienen un nivel de supervivencia, impiden la creación de condiciones estructurales para el desarrollo individual y familiar,
y mantiene una situación de depauperización de la ciudadanía venezolana. Esto, por supuesto, inmoviliza políticamente. Incluso al día de hoy, el liderazgo de Guaidó ha bajado a sus niveles más mínimos, la sociedad venezolana se ha inmovilizado y básicamente creo yo que una de las grandes soluciones a esta situación es el surgimiento de liderazgos alternativos, capaces de hablar con sinceridad frente a la ciudadanía, capaces de incluso referirse al hecho de que existe una vida económica más allá de recibir un bono por parte del gobierno. Es decir, que existe, por ejemplo, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo individual, el valor de la construcción de una democracia. Hoy en día, hablar de derechos humanos y de la importancia de los partidos políticos, por ejemplo, para la democracia en general y para la democracia venezolana es, digamos, como decía Bolívar, arar en el mar. El ciudadano común verá el discurso democrático y el discurso de derechos humanos con un interés que dura 5 minutos y al final, digamos que lo ignora. No le importa al ciudadano común el discurso sobre la democracia, sobre los derechos humanos, o sobre la estabilidad política e incluso sobre la integración. Realmente no importa a la ciudadanía eso, y esto, digamos, es un problema grave que hay que atacar, porque el liderazgo alternativo debe ser capaz de hablarle a estas personas al punto tal de convencerlos de que no necesariamente las dos opciones que tenemos hoy día presentes son las acciones realmente válidas. Doris. Perfecto, doctor Rubí, muchas gracias. A ti. Gracias, profesor. Bueno, tenemos, en primer lugar tenemos Junior, luego está Nelson. Junior, por favor, adelante. Sí, continuando con lo que estaba exponiendo el compañero, a la compañera Doris, más que nada los factores en Venezuela, desde mi concepción geopolítica e internacionalista, incide mucho también en la cuestión de los actores claves internacionales. La falta de una dirección geopolítica ha implicado que varios estamentos e incluso las Naciones Unidas, que tienen en su carta de las Naciones Unidas diversos factores a nivel desde el marco jurídico para poder intervenir en ciertas prácticas, no dejando de lado la falta de incidencia en los factores nacionales en Venezuela. Creo que los países, principalmente los miembros del Consejo de Seguridad, pueden incidir en ciertas prácticas para poder cesar la falta de democracia o de los ámbitos democráticos que están aconteciendo en Venezuela y de la incidencia en las prácticas democráticas, ¿no?, en su gente. Esto me ha llevado a analizar que en cierto sentido, ¿para qué ha servido las Naciones Unidas? Si generalmente el Consejo de Seguridad no se ha puesto de la mano para poder desarrollar una estrategia a seguir y poder llevar a cabo una celebración de elecciones democráticas y libres en Venezuela. No solamente en Venezuela, hoy en día en la región, sino también en algunos países, la falta de compromiso en sí con los principios democráticos de la Carta de Naciones Unidas ha llevado que, por ejemplo, en países como Nicaragua, últimamente, que también ha tenido esas ciertas repeticiones en el marco de la celebración de elecciones libres con los candidatos de la oposición. Si bien Nicaragua no forma parte del sistema de integración, pero es un país de Latinoamérica y va pasando por la misma trascendencia en esos actores predominantes en su democracia, ¿no? Y creo que en Venezuela todo esto fue un proceso que tuvo de la mano desde la llegada al poder de Hugo Chávez hasta el fallecimiento y la nueva predominancia de Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo. Fue un proceso bastante lento que se fue cocinando con el tiempo. Tengo la experiencia que tengo amigos venezolanos que me han dicho, ¿no?, cómo fue pasando el paso del tiempo en la falta de pérdida de la democracia plena, ¿no? Y son procesos que se van transcurriendo con el paso del tiempo y no son procesos que llegan de la noche a la mañana. O sea, dictadura
ya está, no, sino que todo esto va pasando un proceso evolutivo hasta pues lograr la pérdida de la democracia, que fue lo que ha pasado en Venezuela. Gracias, Junior, muy amable. Nelson, por favor, ¿puede abrir el micrófono? Sí, buen día. Buen día, ya está abierto el... ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, adelante, Nelson, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo le va? Aldo, es interesantísimo este debate generado. Celebro el momento de haber sido invitado para participar. Vos, José, brillante la conducción, indiscutiblemente. Y bueno, solamente levanté la manito para expresar también con mucho beneplácito las ponencias, las expresiones, lo que expresa el profesor venezolano, el profesor Rudy. Estuve anotando atentamente todo lo que ha tocado y realmente es un tema que hay que tener en cuenta, y de hoy en adelante en todos los debates donde esté en juego el liderazgo. Él ha hecho notar un tema que en toda América y también creo que en muchas partes del mundo se da esa polarización, ese 49-51, ese casi 50, ¿verdad? Que realmente va generando una realidad de separación entre países. Dentro de un mismo país, las preferencias políticas o de sistema van polarizando y van haciendo que las decisiones que se tomen sean muy ajustadas. Y esa es la realidad que hay que tener en cuenta y tocar, porque son sistemas que posiblemente no o limiten un poco el por qué todavía Mercosur está así, ¿verdad? En comparación a lo que también creo que apuntó la compañera Doris, creo que es, con respecto a por qué nosotros todavía estamos muy retrasados con respecto a América, a la Comunidad Europea, ¿verdad? Bueno, y solamente tomé la palabra para hacer notar que en los próximos debates debe estar presente este punto que él, esta realidad que se nota mucho en América Latina, y ni qué decir en Venezuela, ¿verdad? Ya en la participación creo que la semana pasada hemos hablado de una presidencia oficial y una que no oficial, que es la de Maduro y Guaidó, ¿verdad? Pero que las dos están funcionando, las dos están andando. Bueno, esa es la parte que anoté y que me gustaría que se tenga en cuenta, ¿verdad? A partir de que acá estamos hablando de sistemas tanto económico, social y ni qué decir político, ¿verdad? Y cierto, es muy cierto lo que también acotó el compañero que dijo que escuchar sobre temas que hablen de derechos humanos y democracia nos llaman la atención, y quizás es otra realidad que también hay que tener en cuenta, y que también el nuevo liderazgo tiene que manejar esas no sé si decirle, esa problemática, esas falencias, porque derechos humanos es transversal a lo económico, a lo político, a lo social. Y es una cosa que si nos interesa, pues hay que saber por qué nos interesa y corregir esas desviaciones, o por lo menos por medio de un líder hacer que esas desviaciones se encaucen y lleguen a interesar a la gente, ¿verdad? Tal vez sea otra de las materias pendientes que tengamos que ver. Es todo lo que quería decir. Y bueno, saludar, felicitar a ustedes, y sobre todo celebro el momento de la participación del profesor Rudy, porque son temas muy importantes para el proceso de integración. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson, muy amable. Muchísimas Bien, gracias, Nelson. Por favor, a ustedes. Bien, estamos en los últimos 10 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra acotación, algún aporte, agregar en los últimos minutos que nos quedan? Bien, si no tenemos entonces algún otro aporte, quiero empezar por agradecer
la participación que cada uno de ustedes ha tenido en las diversas etapas, en los diversos cursos que Ciudadanos del Mercosur ha venido desarrollando durante estos últimos años. Y también para invitarles a las futuras actividades, los futuros cursos y programas, como mencioné algunos, que vienen para lo que va quedando de este año. Tanto es lo que es el tema de medio ambiente, el tema de políticas públicas y gubernamentales, también en la formación política para un nuevo liderazgo. Y lo otro que hay también es el programa de competitividad que está iniciándose esta semana. Por mi parte, como les digo, agradecerles sinceramente y estamos a la orden para atenderles en cualquier momento, y dejo al profesor coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, Aldo Centurión. Bueno, agradezco profundamente la participación de todos ustedes. Bueno, el Mercosur demanda ciudadanos comprometidos para que finalmente podamos construir ese espacio y esa herramienta de bienestar y dignidad de nosotros y también de nuestra sociedad. Así que espero que podamos continuar el contacto y seguramente vamos a construir esas redes que permitan en algún momento dado encontrarnos en un punto de la América, participando de eventos ya en forma presencial, y bueno, a cuidarse y bueno, a quererse un poco más de lo que nos queremos y a tener un pensamiento quizás más humano y más cercano de ese ser que sufre, ¿no? Así que muchas gracias a todos.